Don José. Fernando, permíteme hacer un pequeño comentario. Usted sabe que yo soy un gran admirador de Alberto Einstein. Ajá. No solamente por su contribución científica, Sí. sino por su don humano y su personalidad atractiva de los pies en la tierra. ¿Sabes? Cuando él desarrolló la teoría de la relatividad, fue una de conocimientos, pero mucha especulación Sí, no se científica. pudo comprobar hasta 1917. Una parte se ha venido comprobando a lo largo después de él y otra no, pero fue una genialidad. Sí. Pero le cuento esta historia para que usted vea quién era Alberto Einstein. Cuando Marie Curie ganó el premio y tenía que ser entregado en Estocolmo, ella no se atrevía a ir porque ella andaba en una relación amorosa con un hombre casado. Entonces Einstein, ella no quería porque no quería ser... Pierre había muerto. Entonces él le manda una nota y le dice, vaya a usted, que yo estaré allí a su lado. Hombre, Su genialidad es mayor que su vida personal. es verdad. Ahí te dice, mire ese hombre. Pero era un hombre que conocía bien el glamour de la ciencia y quién era él. Era un ser humano antes que nada. Bueno, un hombre que si uno lee los libros de Einstein, bueno, tampoco que entiendo, pues Sí. habla de Dios no como una deidad, sino, digo, no como el sentido religioso, sino como algo abstracto que sí realmente está presente. Es un hombre, sobre todo lo que fue su lucha con Niels Bohr, en ese encuentro de Solvay, donde hubo Vea más materia gris que en tan poco espacio que cualquier otro lugar. Vea esa relación entre Marie Curie y él. Una relación de amistad y de admiración de Einstein hacia ella. Esta fue una mujer ganadora de 2 premios Nobel. Sobre todo que tuvo un amigo presidente de Panamá, que fue Florencio Armodio Arosemena, por eso vino a Panamá. Bien, vamos a hablar de ahora de otras cosas, rápidamente. Vamos a hablar de COVID. Tal como le dijimos nosotros ayer, vi la conferencia completa del ministro de Salud y el director de la Caja del Seguro Social y el análisis epidemiológico que hizo en el día de ayer. Si me pone la lámina y le arranco con eso por ahí. El MINSA nos informó ayer de 167.000, por favor, 311 casos para una posibilidad de 1.505 en el día, de 9.138 pruebas que se hicieron para una positividad del día de 16,5% en el día. Esto significa 351 casos por millón de habitantes en el día, no nos confundamos, estoy dando el día. Pero mire la curva. Le decía durante todas estas semanas, de los últimos días, que la curva le está indicando a ustedes con mucha claridad, la curva polinómica de 6º grado le está indicando que vamos al alza, sin duda alguna. Nosotros habíamos calculado el RT en 1.31, el MINSA dice que es 1.24, 27, con más o menos 2.5%, con un margen de error de más o menos 2.5%. Recuerde que el 1 es un umbral, no es un promedio. Entonces, creo que lo que les decía es que la tendencia es al alza, y si usted mira estos números se dará cuenta que, bueno, hay lugares en Panamá donde el RT es de 3. Y aquí en la provincia de Panamá hay varios corregimientos con índice de reproducción del virus entre 2 y 3. Hasta 4 ha llegado. Esto es una realidad. Estamos al alza. Si va a la siguiente lámina. Ahí está. Ahora es sí la estamos más claros. preocupante de todas. Ahí está. El sistema hospitalario comienza a ser presionado fuertemente. 70% está ocupado hoy. Y hay, claro, que ¿dónde se va a sentir primero? En las unidades de cuidado intensivo. ¿Se recuerda cuando nosotros hablábamos que habíamos que tener los hospitales con unidades de cuidado intensivo y los otros querían saber cuánto eran los precios? Primero, con una guerra, uno consigue las municiones y después pregunta dónde las compré. No quiero decir que no haya que dejar... sí, pero en un momento que todo el mundo estaba presionando... Hay que entender siempre la guerra como lo que es, una guerra. Y por eso yo creo que el gobierno hizo bien en contratar desde ya las vacunas. Si lo hubiera llevado por licitaciones, aquí no tiramos vacunas. Es verdad. Yo creo que el gobierno actuó en eso. Bien. Pero aquí está con toda la magnitud. Si yo hago un corte en esto, me daré cuenta que la expansión del virus comienza a tener una preocupante tendencia a la exponencial. Al cortar la curva en unos últimos meses, me doy cuenta que el R cuadrado de la curva exponencial está en 0.52. Lo que me dice a mí que existe una probabilidad en medio
de que corramos el riesgo de tener un crecimiento exponencial como el que está teniendo los Estados Unidos. Nada más cuente que en noviembre los Estados Unidos tuvo 4.200.000 aproximadamente de casos positivos y se mueren a razón de un promedio de 1.700 por día. Y eso se va a duplicar la próxima semana. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿ah? Preste la atención a eso. Ahí está. Mire la curva ahora de mortalidad. La fatalidad es una cosa, la curva, la tasa de letalidad, perdón, es de 1,85. Recuerde que al aumentar el número de pruebas, el denominador se hace más alto, y crece más rápido el denominador que el numerador, como consecuencia la fracción tiene es 1,85. El doctor que hacía la explicación decía que era 1,90 porque él lo redondeó, en realidad es 1,85. Nuestra letalidad, tasa de letalidad es la más baja del continente, nos gana solamente Cuba, porque Cuba tiene también menos pruebas que nosotros. Vamos a estar claros de lo que está haciendo. Bien. Ahí está diciéndonos eso con claridad, que estamos nosotros manejando hasta hoy con relativa éxito este problema. Digo éxito porque siempre que muere una persona, en ningún hospital, a ningún médico quiere que se le muera a nadie. Pero se está haciendo un trabajo gigantesco. Pero ahora, mire la cifra, nosotros tenemos 1.041 personas en cama, en hospitales, y tenemos 166 en cuidados intensivos. Además, aparte de los que están en casas y que están en hoteles, que también de pronto tienen sus complicaciones. Y todo esto está poniendo presión sobre el sistema hospitalario. La positividad en Panamá sigue siendo alta, concentrada ahora en el área de Panamá Oeste y en el área de Panamá Metro. Bien. Ayer, con mucho detalle, el doctor ministro de Sucre y el director de Seguro Social, ambos hicieron una explicación detallada de cómo se está dando la inversión. Yo creo que ellos debieran hacernos llegar información a los medios de comunicación para nosotros poder usarla y ellos poder usar el tiempo, gastar menos tiempo en televisión y nosotros ayudarle a explicar los números, ¿no? Creo que la explicación del ministro dio luces sobre lo que está ocurriendo y la del doctor Lao, lo que se está manejando en la Caja de Seguro Social ha invertido más de 80 millones de dólares. En todo este proceso, aparte de las otras cosas que ha invertido el gobierno en todo el proceso de apoyo. O sea, aquí estamos hablando de millones de dólares que estamos gastando en esto, de verdad. Bien. Quiero aclarar algo y me gustaría que el Ministerio de Salud nos dijera a nosotros si el área de Panamá Pacífico, que incluye el corregimiento de Veracruz, que es atendido administrativamente por la región sanitaria de Panamá Metro, se incluye en las medidas de cuarentena, las restricciones nuevas que se imponen para Panamá Oeste. Recordemos que ahí está toda el área el área industrial y comercial de Panamá Oeste, de Panamá y parte del canal de Panamá. Claro. Entonces, creo que esta área está excluida. Pero si está o no está, creo que el MINSA debe hacer una aclaración específica sobre esa área, porque esa es una área que no tiene la contaminación que tiene el resto. Y además, las empresas que están ahí, todas las empresas, todas, tienen un sistema de protección. Si usted va al súper, y voy a decir el nombre, ahí hay un súper que es el Rivamí, que tiene todas las medidas de seguridad, la farmacia Rocha, las farmacias, todos los centros que están ahí, todas las empresas instaladas ahí, tienen un sistema de protección a sus trabajadores enorme, ¿no? Los trabajadores del aseo, todos. Entonces creo y Arraiján, Veracruz, tiene un buen manejo, por los números que vi. Así que me gustaría que el MINSA aclarara esto. El resumen, el índice de expansión del virus nos está indicando que estamos creciendo en la pandemia y que al venir todas estas fiestas y la necesidad de mantener abierta la economía, vamos a depender de usted. Le coma ese cuento a la gente que usted está cansada de utilizar mascarilla. ¿Usted está cansado, está sano? Pues le pregunto. Si usted se cansa, está sano, entonces usted no tiene sentido en la vida. Lo que usted debe saber es que aunque tengamos noticias buenas de vacuna, eso no va a estar en Panamá hasta febrero. Y si va a estar aquí, va a estar para cierta población al principio. ¿Okay? Entonces tenemos que mantener la disciplina por los próximos meses. Y esa disciplina está, sin duda alguna, uso eficiente de la mascarilla. No es ponerse la mascarilla de relajo. Lavarse las manos. Distanciamiento. Y
apoyar toda esta medida que está tomando el gobierno para cumplirlo. Deje de estar bebiendo alcohol por ahí. Déjese de eso. Es verdad. Si usted quiere tomar alcohol y quiere matarse, si se matara a ustedes, mi papá decía, si te murieras tú no fuera nada. El problema es que va a quedar inválido y yo tengo que después cargar contigo. No le haga eso a su familia. Si usted quiere a su familia, quiérala de verdad, demuéstreselo, cuídese. ¿No? Y ahora mismo la presión, usted va a una clínica, están llenas. Y además hay otras morbilidades que están afectando al país, pues. Entonces, seamos prudentes. Los números nos están indicando a nosotros que tenemos luces rojas en todas las esquinas. Y entonces tenemos que actuar con prudencia. ¿Para qué? Para que podamos seguir manteniendo los niveles de apertura que nos permitan a nosotros, ¿no?, recuperar un poco la economía panameña y el empleo. Bien, quisiera hablarle un poco sobre un documento que llegó a mis manos ayer de Marcos Fernández. ¿Tú lo leíste, Fernando? Sí, sí, sí. Yo estudié ese documento. Cuando digo que lo estudié, yo un documento de esa naturaleza me paso horas viéndolo, párrafo por párrafo. Ayer había tantas cosas en el mundo ocurriendo que gasté un poco de mi tiempo entre leer a Marcos. Lo primero que quiero decirle es que felicito a Marcos por este aporte al debate. Punto. Le doy una experiencia antes de darle mi opinión sobre ese documento. En el año de 1984, 83, 84, Nicolás Barletta, uno de nuestros principales economistas, fue vicepresidente del Banco Mundial, fue el jefe de la economía bajo Omar Torrijos, fue el desarrollador de todo el centro financiero, Atalapa, todo eso que ustedes ven por ahí. Toda esta apertura fue de la genialidad de Nicolás Ardito Barletta y su equipo económico. En el 84, él diseñó un programa que en esa época se llamaba las cartas de intenciones con el Banco Mundial. Claro. Conceptualmente, Nicolás Ardito Barletta tenía razón económicamente hablando, desde el punto de vista de la teoría económica. Nosotros estábamos, cuando hablo nosotros, los dirigentes del PRD de esa época, porque yo era parte de eso, estábamos equivocados con respecto a rechazar sus teorías, en absoluto sin entenderlas. Y él estaba equivocado con respecto a nosotros porque él no tenía una comprensión política de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces cometimos el error, de en vez de ponernos de acuerdo, mantuvimos el desacuerdo. Y eso fue fatal para nosotros. Pero después del proceso de la invasión, nosotros hemos tenido un periodo sostenido de crecimiento. Y aquí viene mi problema con lo que ha planteado Marcos Fernández. En el análisis que él hace, es un análisis estructuralista, un análisis que solo parte de realidades parciales con cifras parciales. Primero, su análisis del COVID y su impacto en la economía es altamente deficiente. Es deficiente desde el punto de vista epidemiológico y para mí es deficiente desde el punto de vista del impacto económico en Panamá y en el mundo en general. La pandemia esta ha tenido un efecto devastador en economías como Alemania, ¿no? ¿Sí? Como Inglaterra, los Estados Unidos. Aunque usted vea los números por ahí en la cantidad de desempleo y de pobreza extrema, 40 millones de norteamericanos viven ahora mismo de comidas que les tienen que regalar. 12 trillones de dólares, dice el Fondo Monetario. Entonces, el impacto de la pandemia está subestimado en su análisis, pero su análisis epidemiológico carece de valor científico. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos de Panamá, del mundo, no es tener nosotros somos el país que más pruebas hemos hecho después de los Estados Unidos. Pero lo más importante es el país que más recuperados tiene. 87%, Marcos, es la recuperación de Panamá con respecto a los infectados. ¿Qué índice más importante que ese? Es una victoria. Vaya a ver el índice de recuperación. El índice de letalidad, entre más pruebas haya, nosotros estamos... El índice de mortalidad, en la medida en que la pandemia se va desarrollando, Marcos, se va produciendo la dinámica del virus. Yo creo que Marcos no entiende la dinámica del virus. Eso es el problema. Entonces, diseña ese análisis primero para precondicionar su recomendación final. Y él dice que ya la economía panameña venía, ¿no así?, de una caída y que era evidente porque para él la economía se recupera con más apertura. Esa es su conclusión final. Pero obvia muchas cosas del debate. En primer lugar,
Durante el nivel alto de expansión de estos 30 años, ¿qué ocurrió en la República de Panamá en la economía, Marcos? Hubo un nivel de concentración de la riqueza extraordinariamente alto. No hubo reformas sustanciales en la educación. No hubo. No hubo reformas sustanciales, salvo las reformas que inició Valladares en el sector salud. Por ahí Chapman, el doctor Chapman, el viejo, no el joven. Don Guillermo Chapman, perdón. Uno de los grandes economistas también de este país. Mira que nosotros tenemos gente para todo, ¿eh? Decía que uno de los grandes problemas que nos enfrentó la pandemia era el escaso desarrollo de la infraestructura en salud pública, que además fue atrasado por Valera por todos los problemas que quiso meterle a todo esto, pero además de eso, por la falta de una política de eficiencia en el manejo del sector salud. Todavía no tenemos una reforma sanitaria en este país. No. Entonces, esos problemas no es abordado por él. Y la productividad del país, claro que ha caído, pero ustedes le atribuyen la productividad del trabajo a los trabajadores. Pero lo que él nos indica allí es en su análisis, no habrá recuperación de Panamá, mi querido Evivo Marcos, si no hay un cambio en las estructuras políticas de este país. No es posible. ¿O es posible creer que nosotros podemos tener una genialidad que nazca ahora en un marco político como el que tenemos ahora mismo, en donde el talento ha sido desplazado por el oportunismo y el clientelismo? O con un sistema legislativo altamente deficiente y no representativo de la realidad del país. O con un sistema privado que se ha beneficiado de exenciones contributivas multimillonarias que nadie cuestiona, pero cuando hablamos de subsidio a los pobres, todo el mundo salta. Todo el mundo sale. Entonces, al ignorar el problema político, lo reduce entonces más aperturismo. Hay que hacer más fortaleza a los bancos. Sí, yo creo que hay que hacerle fortaleza a los bancos. Sí, sin duda alguna. Sí. Tengo esa... ¿Qué es lo que pasa, mi querido amigo Marcos? Ni usted, ni la mayoría de los panameños tienen una clara comprensión del problema nuevo que se abre en el universo. Y sería bueno, Marcos, que converse con Omar Jaén Suárez para que te explique este problema que te voy a mencionar nada más. ¿Cuál es el papel geopolítico de Panamá? Cuando tú comprendes el papel geopolítico de Panamá en el mundo actual, nosotros, la generación de los 70, lo comprendimos y por eso hubo tratado. Pero nuestra generación, la actual, carece de una comprensión del papel geopolítico de Panamá en el universo nuevo que se hable al establecerse un mundo que pasó de ser un mundo unipolar controlado por los Estados Unidos a un mundo multipolar controlado por diversas fuerzas en ascenso. Y a veces ni siquiera por países, sino por empresas. Y eso nos ha planteado que el gran capital del mundo, el gran gestor del mundo, no son los estados ya, porque él no entiende que los estados como tal han perdido capacidad de resolver lo que antes resolvían. El Estado se ha venido desfuncionalizando por un poder extraterritorial que define las políticas fiscales, los préstamos, los intereses. Entonces, al no entender eso, nos olvidamos entonces de tener que volver cuál es el mundo en general que estamos manejando y qué papel jugamos nosotros. Por ejemplo, él habla de agroindustrias. Bueno, cuando uno habla de agroindustria puede decir pendejadas, porque al final de cuentas, ¿para qué yo necesito establecer una agroindustria? Que yo necesito tener investigación agrícola de alto nivel. Necesito tener mercados. Para tener mercados yo necesito tener influencia en los países importantes del mundo. Necesito conectar a Panamá con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Asia, con Japón, con Corea, con mercados, con el Caribe. Necesito entender el mundo político de la geopolítica del poder y tener una fuerte cancillería que juegue un papel importante en la divulgación de Panamá como centro importante de desarrollo científico-tecnológico, pero necesito una reforma educativa. Necesito mejorar la calidad de formación de nuestros trabajadores. Nada de eso está planteado allí, sino apertura. Hacer lo mismo que nos ha dado el resultado de la concentración de la riqueza es mantener siempre a los pobres pobres. Entonces yo creo que este debate importante, que está recogido con todas estas discrepancias que tiene el documento de Marco Fernández, a la cual yo discrepo en el enfoque que tiene geopolítico de su planteamiento, porque ignora
¿Cuál es el activo más importante de una nación? Su gente. Su gente. ¿Cuál es la deficiencia de ese activo en nosotros ahora mismo? La educación. ¿Ha habido reformas educativas antes de Cortizo? No. En el periodo de máximo nivel, la única administración que intentó y logró con relativo éxito nivelar el balance impositivo fue la administración de Ricardo Martinelli, que hizo una reforma tributaria más redistributiva. Y fue la primera vez que los panameños de clase media recibimos un cheque de retribución por pago de impuestos más de la cuenta. De ahí para adelante no hay más reformas impositivas, porque no queremos estudiar esos temas. Tampoco queremos estudiar las grandes exenciones que le hacemos a los que siempre son más ricos y las grandes limitaciones que les ponemos con los bajos salarios a los nuevos profesionales de la banca, de los ingenieros, porque no tenemos una universidad produciendo la tecnología adecuada. Este es un país que requiere, no se puede hablar de nueva época, de nueva nada, de nueva reapertura, si no hablamos con seriedad de la educación. Además, de esto hay como 32 estudios hechos, no tenemos que ser ninguno más. El mundo de ahora es el mundo tecnológico. Nosotros jugamos un papel importante geopolítico, más allá de nuestra dimensión poblacional y territorial. El no comprender eso, Marcos, es el que ha enanizado la visión de un país que se ha simplificado a la visión de corregimiento y no a la visión de, por ejemplo, de entrar al mar Caribe, que es un mar de parte nuestra. O de ser el comunicador entre los grandes océanos Atlántico y Pacífico. O jugar el rol que el mundo nos está deparando a nosotros como ruta de tránsito y expansión del interior sobre la base de nuestra reforma educativa que nos permita el desarrollo de un Chiriquí próspero, conectado con el Atlántico, que nos permita toda la costa atlántica tenerla conectada, que nos permita tener conectado, y claro que necesitamos infraestructura productiva. Él dice que la infraestructura, los programas de inversión pública no son la salida. Bueno, eso es lo que está recomendando el BID. Entonces, creo que lo importante de lo que plantea Marcos es que nos lleva a discutir estos temas. Temas que los influencers no pueden hablar, porque no los conocen, no los estudian. Y si alguien conoce de la parte económica, financiera de este país, es Marcos. Pero es la estructural, no es la dialéctica que se genera entre el sujeto de la reforma, que es el hombre, el ser humano, y el propulsor de la reforma, que es el sujeto político. Lo que hay es un divorcio entre el sujeto político y la ciudadanía. Y eso produce, mi querido Marcos, lo que tú estás viendo en Guatemala. ¿O tú crees que el presidente Yemata? Sí. ¿Te recuerdas cuando llegó el señor presidente de Guatemala? Decía lo mismo que tú. Venezuela se va a expandir para afuera, qué sé yo, lo que tiene es un revolú armado que lo van a tumbar. O Perú. Y en el análisis, al final te quiero decir que los números que yo tengo, mucho más completos que los tuyos en materia del COVID, Panamá ha tenido éxitos importantes. Hemos tenido errores, pero nuestro manejo hasta hoy ha sido uno de los mejores de la región y del mundo. Así es.